Estamos iniciando el recorrido por el Paseo Las Delicias. Empezando en el cruce de la Avenida Casanova Godoy con Avenida Las Delicias. El Paseo Las Delicias es una vía peatonal muy importante en la ciudad de Maracay. Marca el principio y final de esta segunda avenida, al quedar inserta por el medio de la línea de recorrido, mediante una rambla boscosa que proporciona un clima muy agradable. A lo largo del mismo, se encuentran zonas residenciales, urbanizaciones, una universidad, clínicas, un supermercado, centros comerciales, hoteles, monumentos y negocios de todo tipo. A la derecha vemos el Centro Comercial Las Américas, que es uno de los más conocidos de la ciudad y uno de los más concurridos. En todo el camino hay letreros que indican la prohibición de transitar en bicicleta por esta vía peatonal, pero nadie le presta atención a eso. A la izquierda vemos a la Concha Acústica, que es un sitio de encuentros, conciertos y recitales. Fue inaugurada el 7 de diciembre de 1968 y forma parte del patrimonio cultural del Estado Aragua. Hay transeúntes que se toman un descanso al aire libre sin riesgo a ser molestado. Esta es la entrada al Polideportivo de Maracay. De frente está Cepro Aragua, Centro de Profesionales de Aragua, y al lado está el Casino Bellagio. Este Bellagio es una réplica minúscula del lujoso hotel y casino de 5 diamantes que está localizado en el Strip Paradise de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Gracias a su longitud de 4.600 metros, esta vía es utilizada por los maracayeros para hacer ejercicio a toda hora del día. A la izquierda de esta intersección se puede acceder a la Clínica La Floresta y a la derecha se puede entrar a la urbanización Andrés Bello. En este tramo existe por el lado derecho, un Farmatodo y el Banco Mercantil. Un poco más adelante, por el lado izquierdo, está el Centro Comercial Locatel y el Centro Empresarial Europa. También hay otros establecimientos como panaderías, supermercados, así como varios conjuntos residenciales. A la izquierda vemos el centro comercial City Garden, que actualmente está en proceso de reestructuración, reactivándose su construcción desde febrero de este año, luego de estar abandonada durante 18 años por razones desconocidas. Uno de los mayores atractivos del centro comercial, City Garden, será sin duda la amplitud y comodidad que ofrece su estacionamiento. Dispuesto paralelamente al centro comercial, sus 1.200 puestos se distribuyen en los 9 niveles que integran el desarrollo, permitiendo el acceso directo desde el estacionamiento a cualquier nivel de las áreas comerciales o de entretenimiento. Estamos llegando al Círculo Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cual fue inaugurado el día 10 de diciembre de 1955 por el general Marcos Pérez Jiménez. Inicialmente se llamaba Club de Suboficiales Simón Bolívar y era un centro social, pero hoy en día perdió su esencia, ya que está convertido en un centro gastronómico de clase alta que contradice el discurso ideológico socialista de los gobernantes actuales. Ahí no puedes acceder a disfrutar de un exquisito menú, a menos que tengas suficiente billete para gastar. Actualmente existen tascas, discotecas, restaurantes y varios comercios con fines muy capitalistas. Este es el Hotel Círculo Militar, compuesto por 2 bloques independientes, destinados para el alojamiento de oficiales visitantes y sus familiares, uno con 8 suites y el otro con 18 alcobas individuales. Detrás de este edificio existe una laguna artificial de 30.000 metros cuadrados.
La isla interna que tiene hoy en día la avenida Las Delicias realmente constituye la ruta original de la época de Juan Vicente Gómez usada por los pobladores para irse a pasear y bañarse en el río. La ruta de buses Maracay-Choroní circula por Las Delicias, igualmente las interurbanas de La Pedrera, El Castaño y la Cooperativa usan la avenida en sus rutas diarias. Estas líneas cubren el acceso al Centro Comercial Las Américas, el Hotel de Golf Maracay y el Zoológico Las Delicias, entre otros puntos comerciales y atractivos del norte del área metropolitana de Maracay. A la derecha está la sede de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, Instituto Pedagógico de Maracay. Primero fue el Instituto Universitario Pedagógico de Maracay, UPEMAR, creado el 11 de noviembre de 1971 por decreto presidencial del presidente Rafael Caldera, con el objetivo de formar profesionales con salida de técnicos superiores para la industria y docentes para las escuelas y liceos, definiéndose posteriormente solo para formar docentes. El 13 de julio de 1973, recibió el nombre de Instituto Pedagógico Experimental Rafael Alberto Escobar Lara. El 27 de junio de 1988 pasó a formar parte de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. A pocos metros de la universidad está la sede de la Cuarta División Blindada del Ejército, comandada por la SODI Aragua. Su función es planificar y asesorar al comandante estratégico operacional en todo lo relacionado con equipamiento, adiestramiento y ejecución de las operaciones designadas, con el fin de asegurar los espacios geográficos mediante la defensa militar. Antes de finalizar este recorrido está el Hotel Hesperia Maracay, el cual abre sus puertas el 1 de junio de 2017, listo para recibir a los primeros visitantes. El hotel cuenta con 99 habitaciones modernas, distribuidas en 11 pisos, perfectamente equipadas para que los huéspedes tengan actividades de negocios o de disfrute en medio de una agradable estancia. Este paseo culmina en la Redoma del Toro, siendo este el punto que marca su final, y da inicio a la vía que lleva al pueblo costero de Choroní. El Toro de las Delicias es una escultura urbana obsequiada a Maracay por el general Juan Vicente Gómez en el año 1934. La estatua fue diseñada por Isidor Bonheur, fundida en Alemania y posee el tamaño natural de un toro, simbólico del cacique de los llanos y la antigua cultura pecuaria de Maracay.